¿Cómo estás, Sergio? Trabajando. ¿Conoces bien a Máximo? No, vos sabés que Máximo me lo debo haber cruzado 3 o 4 veces. ¿A Cristina? Sí, pero Cristina es impresentable. ¿A Néstor? Sí, a Néstor lo conocí bastante. ¿A Florencia? No, nunca la vi en mi vida. Estamos como ese carrión, los Kerner. Kerner, pero básicamente sorprendió, te puede sorprender una indagatoria de Máximo. No, vos sabés que de esto yo lo conté ya hace mucho, ya por el 2011, 2012. Cuando Cristina vuelve después de esos 3 meses de luto, estábamos reunidos con López en el Ministerio de Planificación. No me acuerdo por qué tema, pero seguramente era que estábamos reclamando los pagos atrasados de las obras y demás. Y ese día me corta la reunión, Josecito, porque tenía que ir a ver, nunca me acuerdo la expresión que usó en relación a Cristina, ¿no? Dice, tengo que ir a ver a Cristina, pero no dijo Cristina ni la presidenta. ¿Alguna cosa ofensiva? Sí, o despectiva, y al pelotudo de Máximo, para explicarles cómo funciona todo. Dice, porque ahora se tienen que hacer cargo, ¿sí? Y a partir de ahí, efectivamente, bueno, Máximo en ese momento era, para todos los que estábamos digamos, relativamente cerca, o que teníamos algún conocimiento, era un pibe, digamos, con bastante pocas luces, ¿no? ¿Ah, sí? Con algunos problemas y con su Play, ¿viste? ¿Es verdad ese mito de la Play? Sí. Ahora, el problema es que a partir de ese momento él comienza a crecer y comienza a trabajar muy cerca de López y con mucha vinculación en el manejo y la administración de algunas cajas. Y por supuesto lo lanzan y le arman ahí todo ese entorno que se llamó después La Cámpora, ¿no? Con el Corvo Larroque, con todos estos personajes. Pero yo me acuerdo cuando López me explica eso, es decir, concretamente que tenía que ir, y después, así, en algún momento que lo veía, me cruzaba, que yo estaba por ahí en el ministerio, veía que estaba y le rendía cuentas o había comunicación permanente. Máximo comenzó de a poco a dejar de ser el hijo tonto para comenzar a ser un operador que manejaba. Entre los datos que vos viste, que sabés que manejás tu realidad, y lo que escuchás por ahí, ¿describirías una familia corrupta o eso es mucho decir? A ver, vuelvo a algo que yo dije siempre y lo voy a sostener hasta el último día. Néstor ordenaba recaudar, pero tenía un proyecto político. Desde ese proyecto político se financiaban desde las campañas de presidentes latinoamericanos hasta campañas en los sindicatos, en las gobernaciones, en los municipios, en organizaciones sociales, unidades básicas, es la construcción de un enorme aparato político. Cuando él se muere, todos estos recaudadores comienzan a recaudar. Si antes recaudaban el 10% para ellos, el 90% para la corona, comienza a recaudar el 90% para ellos, el 10% para quien fuera. Y la disputa ahí ya no era para un proyecto político, ya era por la mía. Decía, Cristina ya le importaba 3 carajos si la organización social tal o la unidad básica o el seminario tal o tal grupo o tal gobernador o tal intendente recibía los fondos que le estaba requiriendo, sino lo único que le importaba era la de ella. Entonces te encontrás con todos esos pibes, ¿sí?, que se nuclean alrededor de Máximo, La Cámpora, que esa es otra asociación ilícita en sí misma, digamos, y era, a partir de ahí, yo te diría que a partir de que Cristina vuelve de su mesa de duelo, no había acción de gobierno que no fuera para chorear. Es decir, todo lo que se hacía, todo lo que se proponía, cualquier programa nacional, con todas esas frases tan lindas, todo programa nacional se hacía simplemente para ver qué es lo que se podía llevar. Desde el plan Curita, y porque lo veías, porque los ministerios, vos tenés una característica. Vos tenés los funcionarios políticos recién designados, los nuevos que se van renovando año a año, qué sé yo, pero después tienen la gente de carrera, la gente honesta, la gente que laburó toda su vida, que sabe los expedientes, que
se tienen que callar la boca, porque si no los rascan a patadas, pero los tipos Pero te, hay te datos contaban en los concretos, pasillos. alguien que te dice vamos a recaudar acá por el que vos has escuchado. No, pero, sí, pero por ejemplo decía, si salía el plan, no sé, el plan de computadora para todo, carne para todo, pescado para todos, y siempre te cruzabas con algún funcionario de carrera, ¿sí? Un tipo honesto que te decía, otra vez, dice, mirá lo que se están choreando y ahora esto lo están haciendo así, y al final... Porque hay gente que, a ver, el problema es que cuando está todo podrido arriba, ¿sí? Le cuesta mucho a la gente honesta que está abajo resistirse. ¿Sí? Es decir, más cuando son Tipo importante carrera. te decía, mirá lo que están choreando. No, funcionarios de segunda línea, funcionarios de carrera, que de pronto había tipos que renunciaban porque no querían firmar un expediente. Hay ministros que salieron indemnes, sin una sola causa. Subsecretario de la Presidencia, Gustavo López, salió indemne, estaba subsecretario de la Presidencia. ¿Esos tipos sabrían o no? No, todo, porque se sabía todo, absolutamente. Se comentaba. Claro, era Vox Populi. Además, era el desfile de los autos importados, el desfile de los derroches, el desfile de los departamentos en Puerto Madero, las cuentas en el exterior. A ver, el hecho de que no había lo que ninguna escribió cuenta este Centeno está bien. ¿Cómo? Lo que escribió este Centeno en los cuadernos estaría básicamente bien. Sí, pero solo una pequeña parte. ¿Vos te crees que el choreo en la Argentina fueron 200 millones de pesos, dólares o rupias? A ver, acá fue de miles y cientos de miles de millones, digamos, lo que se robó. Pero Cristina lo niega. La Cristina niega cualquier cosa, porque Cristina está psicótica. A ver, lo que Cristina diga no tiene mucha importancia. Es la acusada, ¿cómo no? Es la acusada. No. Porque si vos sos acusado, te presentás en el juzgado... Tiene 7 procesamientos. Si vos sos acusado y realmente tenés confianza en tu inocencia, te presentás en el juzgado, ofreces todas las pruebas, te ofreces a que te pregunten, contestás sin pelos en la lengua todo lo que te pregunten, y no es que vas a cada lugar, presentás un escrito y te escondés en tus fueros. Digo, no contestó una sola pregunta en ninguno de todos los procesamientos, negro. Y ese es a ver, y la indagatoria es el acto de defensa por autonomancia. Es decir, es el momento en el que uno tiene que decir, no, señor, ¿sabe por qué yo no soy culpable de esto? Porque yo hice esto, porque está acá, porque esto que usted me está pidiendo está en este lugar, vaya a buscarlo, ofrecer pruebas, ofrecer documentación. Nada, va, viste, con su carterita de no sé qué marca, presenta un escrito y se manda a mudar porque saben que no o sea, lo van a que no es presa. una persecución de Macri, decimos, como dice ella. Ella dice que es una persecución de Macri. Perseguido el cerebro tiene. El problema es el daño que ha causado. ¿Por qué estás tan enojado vos, que fuiste parte? Porque la conozco, porque a mí... ¿Vos sabés qué es lo que más me indigna, que siempre lo repito? Digamos, hay sectores populares que la adoran a Cristina y la tienen a Cristina como si fuera la gran mecenas, otra Evita, qué sé yo. Vos si vieras la repugnancia con la que trataba a la gente más humilde, más pobre en los actos, en las reuniones. Digamos, a ver, Cristina... mira, te cuento una anécdota. Estábamos en la villa y varias inauguraciones de obras hice con ella. Una inauguración de unas viviendas que se entregaban en Ciudad Culta, en la Villa 15. Sí. Apareció ella, vestida que parecía, viste, un almohadón de pluma. Totalmente desendorada, la gente, la mitad hombres y mujeres, con ropa de trabajo. Se hace un acto, habla, todos los custodios ahí rodeándola, que nadie se le acercara. Cuando termina, las pobres mujeres del barrio le habían hecho, no sé, un poncho, un chal, le habían cocinado y se lo querían darle un beso. Entonces la otra se asoma así a la escalera. Yo me metí atrás del custodio, así me pongo en el medio, la empujo un poco y la mando ahí con toda la gente. Cuando la gente la empezó a abrazar y a besar, no sabía cómo disparar, desesperadas, que, digamos. Néstor, en cambio, no. Néstor era el tipo que bajaba, se reunía con la gente, hablaba, escuchaba. En su puta vida escuchó a nadie. Si no le interesaba escuchar a la gente. ¿Por qué estás tan enojado? Repito la pregunta. Estás muy... Por el daño ¿Por qué que te metiste en esa estructura? Porque mientras estuvo Néstor se pudieron hacer algunas cosas. Y cada vez... Pero si Néstor parece fue el que armó toda esta estructura de Alfano, que aparece, ¿no? A ver, ¿cuál fue el error que yo cometo? El error que cometo es que se podían hacer cosas a pesar de...
El problema es que cada vez eran más grandes los sapos que te tenías que tragar. Entonces, llegó un momento que, a ver, no todos. Yo sí compré aquella historia de roban pero hacen. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿vos también sabías que robaban? Sí, por supuesto. Ah, no sabía. ¿Y por qué no denunciaste ahora? Yo no denuncié ahora. Público, porque podíamos hacer y hacer cosas. Te ibas y denunciabas. Yo no choreaba yo no tenía obligación de hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Jamás permití que chorearan donde nosotros estábamos construyendo, donde nosotros estábamos trabajando. No alcanza, Sergio. Bueno, es probable. Sabés que era un gobierno donde vos sos parte de una estructura. Sí, pero... Chorean y vos decís, bueno, sí, pero hacen. ¿Sabés qué pasa? Veníamos con un discurso muy fuerte, histórico además, que era que si no se recaudaba, los únicos que podían hacer política eran los ricos, los empresarios, Pero los no era para eso, además, la guita. A ver, el discurso que había calado muy fuerte entre toda la militancia política era que si no se lograba recaudar, si no se permitía que la corona, entre paréntesis, recaudara para un proyecto político, los únicos que iban a hacer política eran los empresarios, los representantes de los grandes grupos económicos que saqueaban el país, los Macri, los multimillonarios, los hacendados. Bueno, fue un error, pero fue un error grosero, grotesco, porque nos llevó a todo lo que sucedió. Medio confuso tu mensaje. No entiendo lo que me decís. Siempre, Entiendo lo que me decís. Yo banqué porque si robaban y hacían era mejor que lo que podía venir. Esto me está diciendo. ¿Y por qué? Pero vos sabías que estaban afanando. A ver, vos no te olvides que en la Argentina, con excepción de los doctores a los cuales no conozco, prácticamente ningún funcionario público ha vivido históricamente de su sueldo nominal. Si siempre existieron... Condenado Menem por sobresueldo, acaba de ser Cavallo por ir a prisión por sobresueldo. Digamos. ¿Por qué? Porque históricamente funcionaron en la Argentina lo que eran los fondos reservados de la CIDE, más un montón de programas e instituciones, que complementaban el sueldo de legisladores, diputados, jueces, ministros, secretarios y demás. ¿Sobresueldo? Eran los sobresueldos. Cuando se termina esa mecánica, creo que fue en la época de la Alianza, se encontraron con un problema serio. ¿Cómo se financiaba la estructura administrativa y política del país? Digamos. Entonces, salieron todos los ministerios a recaudar, sin excepción. Digamos. Y aquí te digo que hablamos de debido. ¿Sabés lo que vienen atrás y lo que faltan? ¿Debido qué? ¿Qué debido? Que debido, lo que manejó debido y planificación federal fue incalculable y lo que se llenó fue delirante. ¿Por qué debido? Espera, pero no fueron los mayores robos que hubo en la Argentina. El otro día hablábamos de eso, yo te lo contaba. Sí. Es decir, anda a ver el área de Chegaray, porque el mayor robo en la Argentina es la plata que se sustrae a partir de la evasión fiscal. Contestame esto, que me dejaste picando y me gusta mucho la respuesta. ¿Por qué eligieron a Debido para todo esto? Andrea del Boca, todo lo que daba Debido. ¿Quién es Debido? No, Debido era Néstor. Debido era Néstor. De confianza de Néstor. Total y absoluta. Debido y López eran Néstor. Néstor les había dividido las áreas y le ponía gente a cada uno y lo controlaba. El problema es que cuando se murió, cae el jefe de la banda y, negro, fue un sálvese quien pueda. Si López dice, que no me consta que haya dicho textual, pero suponete que trasciende, la plata de los 9 palos era de Cristina, ¿vos le querés a López o le querés a Cristina? No, a ver, López, yo te voy a explicar. No, a Cristina no le querés un carajo, pero a López le falta muchísimo por hablar, pero muchísimo por hablar. Acá no se rascó ni siquiera la superficie, digamos. ¿Por qué? Le falta muchísimo por hablar hacia los dos lados, hacia sus antiguos jefes y hacia muchos que están ligados a la función actual. Digamos, no jodamos con eso. Hay de gobierno macrista que está vinculado a López. A ver, yo te doy un ejemplo. Nicky Caputo era socio de López, me lo dijo López, me lo contó López. Sí, pero ¿vos crees a todo lo que te dice? Sí, es más, te acuerdo, una vuelta estábamos por hacer un escrache, me acuerdo, íbamos a ir al country donde él vivía. Me para López. Porque Sergio, no, por favor, con Nicky no, me dice.
¿Por qué? No, porque es socio y Julio te pide que así no. te confesaba las así cosas. de uno. A ver, es muy difícil que los grandes grupos económicos, que los grandes empresarios, las grandes empresas no terminen siempre arriba fundidos. Fundidos, no. Sí, sí, unidos. Unidos. Qué bárbaro que está. Bueno, me voy a cerrar la mesa ahí. ¿Cómo lo ves, señor? ¿Está bien? ¿Estuvo bien? Justo. Sergio se despachó con todo. Tenés ganas de contar cosas, ¿no? Estás como... ¿Cuál es tu estado de hoy? Anímico. O social, o la etapa de tu vida hoy. ¿Estás laburando? Mira, trabajo en construcción, dirijo algunas obras de construcción. Mira, yo tenía dos alternativas en la vida, te voy a contar. Y te robo un minuto más, ¿no? No, está bien. Cuando empezaron con todo este circo legal y demás, o hacía como esos tipos que andan por la vida con los papeles de la causa diciendo el día que se termine el juicio, qué sé yo, y se les va la vida esperando. ¿Sabes lo que hice? Después que el doctor Tenca me representó al principio, sí, claro, pasé a ser defendido por un defensor oficial, que se ocupe él, me arremangué y me puse a trabajar. Y sabe que soy feliz trabajando. O sea, todo lo demás lo invalidaste, ¿no? Nada. No, a ver, no me preocupo. Si la vida, si no se... a ver, si me hubiesen ido 8 años... ¿Estás procesado vos? Sí, señor. Y con resolución de juicio... ¿Qué sé yo? Algún día, el día que alguno le quiera poner el cascabel al gato a Aire de Bonafini. No, yo lo tuve al principio, ¿cómo te va? Sí. Y después siguió el defensor oficial y es una mega causa, como todas las mega causas, tardarán 50 años. Si tiene suerte, quizás termina como la de Menem, con el plazo razonable y lo sobresean. Pero esas causas, esos plazos razonables, solo se aplican para ciertas personas que no creo que sean para vos. ¿Te podés quedar 2 minutos más? Dale. Me pide la producción.